Noten el consejo de Dios a su iglesia, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto es de acuerdo a Éxodo 15:26. En 1 Corintios 12:2, Pablo les dice que antes eran gentiles, pero ya deberían ser diferentes, porque ya habían sido adoptados, ya conocían la verdad. Si estás convencido o convencida de que no es importante dejar de consumir animales impuros, no es el Espíritu de Dios el que te mueve o te aconseja. 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y el estudio de la carne también es una ciencia. ¿Cómo va a sanar la iglesia enfermedades estando enferma? Por desobedecer las leyes de la salud. 1 Corintios 12:9 al 13. Otros recibieron dones de sanidad o de sanidades por el mismo Espíritu. Y el verso 10 dice que otros recibieron discernimiento de espíritus. Y entonces, ¿por qué muchos cristianos no pueden discernir que las carnes inmundas tienen que ver con demonios? Dice en el verso 13 que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, con el Espíritu de Dios, y que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia atiende a espíritus engañadores, a espíritus de demonios? Algo anda muy mal. En 1 Corintios 12:25 dice que todos los miembros deben preocuparse los unos por los otros. Por eso yo les traigo este asunto. Muchos le llaman a Cristo Señor, Señor, pero miren lo que Él dice. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú, llamándote parte del cuerpo de Cristo, no te amas a ti mismo o a ti misma y vives atentando contra tu propia salud y la salud de tu familia, ¿cómo vas a amar a tu prójimo y a Dios? No tiene sentido. Pablo dice en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos es claro al ordenar: no matarás. El suicidio alimentario también es una forma de homicidio. Amar a Cristo es obedecerle e imitarlo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Si existen evidencias de que Cristo consumió impurezas, imítalo, si no, no lo hagas, o no lo hagamos, mejor dicho, por nuestro bien. Debes saber que si destruyes tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es imposible que Pablo recomendara comer suciedad. Dice Pablo en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed. Noten que dice y queréis ir, o sea, van a andar de necios queriendo asociarse con los incrédulos cuando saben de más que no está bien. Les entran muchas ganas, no aguantan el deseo. Dice Pablo, pues vayan y consuman todo lo que hay en la carnicería o coman todo lo que les pongan enfrente. Dice Pablo, yo desde aquí los veo,
prefiero ser vegetariano, no comeré carne jamás para no ser piedra de tropiezo a ninguno. Vayan y coman de todo, pero queda en ustedes. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Saben, últimamente Pablo no es nuestro máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo tiene nombre y se llama Jesucristo. Nadie murió por nosotros, solo Él, y a Él debemos imitar. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y todavía hace milagros, y te puede ayudar, confía en Él. Mientras hay vida, hay esperanza. Te puede ayudar a dejar todo lo que te hace y te hizo mal. Cuando Cristo sanaba a alguien le decía, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Nunca olvidemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fíjense lo que dice Isaías 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo. Sí, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, serán cortados, eliminados, destruidos. Muy fuertes declaraciones de parte de Dios. En 1 Corintios 3:17, Pablo fue muy claro al decir que si alguno destruía el templo de Dios, Dios le destruiría a él. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas o permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, puedo en una fiesta comer cerdo o sus derivados, beber alcohol y escuchar música mundana y participar con los demonios como consecuencia, etc. Pero ¿qué creen? Dios me llamó a ser santo y no me dejaré dominar de ninguna. Todo esto es consagrado a los demonios por naturaleza. Lo que no es de Dios, del diablo es, que Dios lo reprenda. Todas las cosas nos son permitidas, pero no todas convienen. ¿O sí? ¿Sabremos más que Dios? Dice Pablo en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un solo espíritu, es con Él. Por eso no se debe dañar el cuerpo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esta es la gran prueba de que Pablo no imitaba las costumbres mundanas y mortales, pero imitaba a Cristo. La iglesia de Corinto sabía además que en los banquetes y en las carnicerías de los incrédulos, más de una cosa había sido sacrificada a los ídolos. Y Pablo sarcásticamente les dice, si quieren ir, vayan, porque la iglesia sabía exactamente qué carnes eran prohibidas y cuáles no. La iglesia todavía debatía en su corazón si jugaban con el pecado o no, si participaban o no. Pablo dice, de mí no aprendieron eso, yo sigo e imito a Cristo. En 1 Corintios 10:31 Pablo dice, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ya pensaste y estás seguro o segura, si el consumir animales inmundos glorifica a Dios y te beneficia a ti. 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si el apóstol Pablo o Cristo no aceptarían invitaciones de incrédulos a sus fiestas y banquetes y reuniones en general, tampoco tú lo hagas, no vayas. Y si tienes que ir por alguna razón, es tu oportunidad para que otros vean la gloria de Dios en ti. Pensabas que era literal cuando Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, y si algún incrédulo
os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed. Pablo no apoyaba tu enfermedad, tu sufrimiento, tu desgracia, tu separación de Dios y tu muerte. Les hablaba burlonamente o irónicamente, porque en 1 Corintios 3, 1 y 2 los acusó de niños espirituales, inmaduros, incapaces o débiles espirituales. Los animales prohibidos por Dios se relacionan con demonios y tienen que ver con enfermedades. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y noten, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En la Biblia es común encontrar endemoniados que padecían dolencias y enfermedades. Pueden ver que lo inmundo, llámese carne, alcohol o lo que sea, tiene que ver con enfermedad, dolor y muerte. El apóstol Pablo había liderado, enseñado y guiado la iglesia de Corinto usando la verdad que había aprendido de Cristo. Y el apóstol le hablaba a una iglesia que sabía y entendía la verdad de las leyes de la salud y de las carnes inmundas. Solo que los de Corinto andaban jugando con fuego, participando y queriendo participar en fiestas, banquetes e invitaciones mundanas donde había gente sin temor de Dios, es decir, ateos, brujos, adivinos, satánicos y demás, quienes no solo ofrecían alimentos a sus dioses, pero aún a sus hijos. No existe registro que indique que Pablo consumiera carnes inmundas o que anduviera participando con los incrédulos, aunque les enseñaba la verdad. Él imitaba a Cristo y decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Era maestro de los gentiles, no al revés. Existe algo de información que indica que Dios o Jehová y Cristo consumieron carne. En Génesis 18:7 dice que Abraham le preparó un becerro a Jehová cuando lo visitó antes de destruir a Sodoma y las ciudades vecinas. Y en Juan 21:15 dice que Jesús comió pescado, pero el pescado especificado en Levítico 11, con alas y escamas. Comer animales inmundos tiene que ver con demonios, y el Hijo de Dios jamás comió ninguna suciedad. En 1 Corintios 10:21 dice: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La palabra de Dios es muy clara y advierte que ni Cristo ni el apóstol Pablo tuvieron que ver con demonios, ni en rituales, ni consumiéndolos. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Es decir, Cristo dice: no participo en sus rituales, ni en absolutamente nada con lo que engaña al mundo entero. No he consumido, no consumo ni consumiré sus productos destructivos. Yo conozco todas sus artimañas mejor que él. Y entonces, una vez más, las carnes inmundas tienen que ver con demonios. En Mateo 8:31-32, los demonios entraron a los cerdos simplemente porque lo inmundo pertenece a lo inmundo. Dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar,
por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y después que se ahogaron en las aguas, los cerdos, ¿qué creen que pasó? Llegaron al ataque los ostiones a absorber toda la putrefacción, los camarones, los pulpos y toda especie marina impura y sucia, a comerse a los cerdos. Y después llegaron los pescadores, ¿y qué creen? Atraparon a muchos de esos invertebrados marinos, se comieron algunos y vendieron el resto. Y bueno, lo demás ustedes ya lo saben: posesiones demoníacas, enfermedad, dolor y muerte como consecuencia. Así de sencillo. Absolutamente nada es casualidad, simplemente somos lo que comemos. En Levítico 11, Dios fue bastante claro al decir que los únicos animales acuáticos comestibles eran los que tenían alas y escamas nada más. Pero hay muchos cristianos que saben más que Dios y hacen lo que les place, pero pagan las consecuencias. Es la triste realidad. Noten cómo se refiere Pablo a los que persisten en pecar y desobedecer las leyes de la salud. Aquí se refiere cuando cruzaron el Mar Rojo y se empezaron a rebelar contra Dios inmediatamente después de haber salido de Egipto. Primera de Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso dice Pablo: si algún incrédulo los invita a comer y quieren ir, vayan, coman de todo lo que les den, pero aténganse a las consecuencias. Primera de Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Un gran ejemplo de comida ofrecida a los ídolos en nuestros días es la comida asiática. Esta comida, aparte de ser mucha de ella inmunda, es ofrecida a los demonios. Solo vean en sus restaurantes altares con budas, dragones y demás que representan al diablo. Primera de Corintios 10:25-27. Noten el contexto directo o mucho más claro acerca de estos versículos. Primera de Corintios 10:25-27. Primera de Corintios 3:1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Primera de Corintios 10:20-21. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos grandes promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El gusto es uno de los 5 sentidos y fue uno de los primeros pecados en la tierra, cuando se comió lo prohibido. Satanás y sus agentes siguen engañando a muchos acerca del apetito como en el principio. 2 Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y para finalizar, la cereza del pastel, 2 Corintios 6, 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Comemos o no? Para nada. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no toquen lo inmundo. Si alguien te dijera que el apóstol Pablo dice que todo es limpio para comer, ¿qué le dirías? Dios te bendiga.